El tema a tratar es la cláusula de interpretación conforme en el derecho internacional y el principio pro persona y cómo se aplica en los derechos domésticos o en las constituciones de cada país. Pues bien, el tema es sumamente interesante porque los convenios internacionales contienen disposiciones y las constituciones de cada Estado miembro también. ¿Cuándo se tiene que entender que hay una interpretación conforme? No se deben de contraponer y en el peor de los casos que existiera alguna antinomia, es decir, alguna interpretación o alguna norma aparentemente en contra de otra norma, se debe acudir siempre a la que proporciona mayores beneficios a la persona. En la materia de interpretación conforme, tenemos como antecedentes en nuestro país los casos de Radilla y los casos de Cabrera, García y Montiel Flores, en los cuales se vieron involucrados elementos del ejército mexicano y fueron sometidos a una jurisdicción militar porque el artículo 57 del Código de Justicia Militar establecía que cuando estuviera un civil y un militar, los militares serían juzgados por sus tribunales y estos también, sus tribunales propios, sus tribunales militares. Esta disposición no logra pasar el test de convencionalidad, como se le conoce, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos resuelve que esa disposición, aunque estaba establecida en la ley y en el artículo 13 de nuestra Constitución, no puede rebasar los límites de la convencionalidad. En otras palabras, aunque era una disposición legal, no era una disposición convencional. Por lo tanto, a partir del año 2010 que entra y es sometida esta situación a la jurisprudencia, a partir del 2011 queda establecido que los tratados internacionales, así como todas las normas protectoras del derecho internacional de los derechos humanos, deben tener el mismo grado o la misma categoría de manera armónica que la Constitución y las normas constitucionales que de ella derivan. Por lo tanto, para poder entender este principio de interpretación conforme, tenemos que entender que no solamente no se deben contraponer, sino que se deben de interpretar de manera armónica e integral para poder establecer la convencionalidad de dichas normas. Por lo que respecta al principio pro persona, se establece que la norma constitucional o la norma convencional, cualquiera de estas que establezca más garantías, más beneficios y que sea todavía mejor para las personas que estén siendo juzgadas, es la que se va a establecer. A manera de ejemplo, podríamos poner la duración de un juicio, que si alguna ley reglamentaria o alguna norma constitucional establece, como en el caso en Yucatán, cuando se instauró el primer código antes del Código Nacional de Procedimientos Penales, se estableció que el juicio no puede durar más de un año. Y la Constitución estableció que en juicios penales no puede durar más de 2 años. Lo que significa que el código o la ley más favorable para el reo era el Código de Yucatán. Por lo tanto, atendiendo al principio pro persona, se tenía que utilizar o aplicar el Código Yucateco, el Código de Procedimientos Penales Yucateco, que establecía mayores garantías o beneficios para el acusado. El juicio penal en 1 año contra el juicio penal en 2 años. Esto es un ejemplo de aplicación del principio pro persona. Muchas gracias.